José es consultora de comunicación estratégica y mentora de negocios digitales. Acompaña a dueños de negocios de servicios y marcas personales a planificar sus estrategias para atraer, vender y posicionarse. Es speaker e embajadora de la comunidad Ladies Branch de Rosario y hoy viene a contarnos un poco su historia. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. Muy bienvenida, José. Vamos a empezar por ahí. Hola, Valen, ¿cómo estás? Bien, ahora te cuento por qué yo te traje y les cuento a las personas qué parte de, más allá de todo este recorrido profesional me invita a querer escucharte, que es que, bueno, con José somos amigas, compartimos este espacio del Mastermind, que van a conocer a varias personas del Mastermind acá a través de estas entrevistas. Eh, y este año por primera vez le invité a que sea colaboradora de uno de mis programas, trayendo una clase, y me encantó ver cómo justamente fue capaz de trabajar un objetivo con múltiples caminos, cómo bajó a tierra muchas formas de llegar a eso que buscamos para sacarle drama, para sacarle presión y para llenarlo de recursos. O sea, la estrategia, pero una estrategia con múltiples recursos y múltiples caminos. Entonces, creo que en eso está muy alineada con esta búsqueda que traigo de buscar los múltiples caminos y por eso quiero traerla y que escuchemos ese recorrido. Bienvenida de nuevo. Bueno, muchas gracias, Segunda muchas gracias. presentación. Segunda presentación y bueno, qué linda interpretación de mi participación en tu programa, Valen. La verdad es que yo también lo viví así y bueno, un honor estar ahora acá compartiendo este espacio juntas, que como te he contado es mi primera participación en un podcast, aunque no lo creas. Sí. Después de tantos años, es muy loco lo que pasa con los podcasts. José, ¿hay algo que me haya olvidado, algo que quisieras agregar, algo que por ahí no quedó cubierto en esto que sea importante para presentarte? No, creo que lo definiste perfecto, también es difícil encasillarse en un párrafo, pero bueno, básicamente eso es lo que hago. Trabajo con dueñas de negocios de principalmente servicios, marcas personales y las ayudo en su estrategia de comunicación para atraer, vender y posicionarse, que es mi método. Bien, buenísimo, me encanta. Bueno, José, ya estás informada del concepto de esta temporada del podcast. Hay pocas grandes verdades, esa es la conclusión que hemos llegado, pero hay muchos, muchos caminos. Y lo que vamos a empezar a hablar es un poco de cómo vivís vos estas grandes verdades y cuáles han sido los caminos que has ido encontrando para llegar a ellas. Una de las grandes verdades de base es esto de buscar trabajar mejor, de trabajar con las personas al centro, de buscar mejores maneras de usar todas estas horas al día que usamos para trabajar y producir, digamos. ¿Qué Ujú. significa para vos trabajar mejor, trabajar con las personas al centro? Bueno, esto que decías de grandes verdades, de múltiples caminos, yo siento que este año puntualmente se me puso como, se me revoloteó toda la estantería, todo lo que yo por ahí venía pensando o concibiendo de lo que era trabajar de una manera, siento que literal se revolucionó. Si bien ya soy mamá hace un año y medio y por ahí podría haber imaginado que la revolución mayor fue en el 2023, las fichas siguen cayendo y bueno, la verdad es que este año siento que empecé a autoconocerme muchísimo más, empecé a darle mucha más atención a todo lo que son herramientas o espacios de autoobservación, de conocer mejor mi energía, de poder escucharme un poco más. Entonces, claro, empiezan a cambiar las formas de trabajar, de cómo lo queremos hacer, con quién lo queremos hacer. Y realmente, bueno, cuando uno es mamá, o por lo menos como yo consigo la maternidad, que quería ser una mamá presente, siento que empezó a tener un rol más protagónico en la palabra priorizar, saber elegir y empezar a ser más intencional con el uso de mi tiempo, ¿no? Desde con qué personas quería trabajar, en qué formatos lo quería hacer, porque si bien ya llevo varios años en este mercado, increíblemente este año puntual me pasó que empecé a tomar trabajos y clientes que no estaban alineados ni a mi visión, ni a mi estilo de vida, ni a la carga horaria que podía aceptar. Y de repente fue como que me vi en una situación de decir, pero parezco una novata, parece que empecé ayer, si yo ya sé que esto tal vez no está alineado a mí. ¿Qué pasa? Que estoy aceptando propuestas que me hacían ruido o no estaba del todo convencida. Bueno, si bien por supuesto que vale la pena probar, equivocarse y volver a empezar,
en un punto tuvo que ver como con haber perdido el eje o el GPS y bueno, siempre hay que tener ese camino de vuelta a casa, que es Mm. un poco lo que empecé a trabajar este tiempo y empecé a compartirle a otras emprendeamigas, colegas, clientas, porque muchas veces nos pasa que nos desconectamos del negocio, perdemos un poco el foco y bueno, volver a reconectar con esa esencia de marca, con esa identidad, que en mi caso fue como una nueva identidad, y Mm. empezar a abrazar otras versiones que tienen que ver con palabras que, como te digo, autoconocimiento, negocios conscientes, terapias holísticas, cosas que yo ya venía consumiendo, pero ahora es apropiarse desde este nuevo rol y me daba un poco de pudor, no, no lo voy a negar, hasta que bueno, uno empieza a abrazar esas otras capas y a entender que va mutando, va dejando como viejas pieles y vistiéndose de nuevos colores también. Me encanta, José, que traigas primero esta idea, bueno, del priorizar y del recorrido vital. Y esto también de que en estos ajustes generalmente suceden también cuando nos corremos de eje, ¿no? Porque generalmente venimos de mucho relato, sobre todo el relato rápido, el que vemos más inmediatamente en Instagram, que quizás después se completa en el relato de marca de, bueno, yo venía de esto y ahora hice el cambio y ahora estoy conectada y ahora ya me permito ser, no sé, espiritual, por ejemplo. Pero en realidad generalmente tiene esta contracara que es, bueno, no, después de cuántos años vine a hacer errores de principiante, vuelvo a ajustar y creo que, no sé, pero cuando los decías, digo, claro, yo como me pasó muy parecido como mamá. Los primeros meses seguía como un poco más alineada a la identidad previa. Pasó el año de aire y se prendió todo fuego, digamos, en términos identitarios Tal laborales. cual. Es muy Sí, loco. sí. Es muy loco porque yo además venía como con ese pensamiento muy lineal, siempre pensando que es el crecimiento ascendente, ¿viste? Como esto que decías vos, el camino del héroe, o sea, tuviste un problema, lo superaste, ya está. Y en realidad lo que vengo a aprender y a compartir es que esto es cíclico y que todo el tiempo estamos incluso en ese periodo más de introspección y después salimos hacia afuera y pero después volvemos y a lo mejor esta identidad que me queda cómoda y la siento fiel a mi esencia ahora en unos meses o en un año o cuando sea vuelve a cambiar y bueno, amigarme con ese cambio constante, con esa continua transformación, yo creo que está siendo uno de mis más grandes aprendizajes y sobre todo entender que este quiebre se dio en un momento donde no me esperaba, por lo que decís. Yo pensé que a los 6, 8 meses, bien puerperio, si había salido ilesa de esa revolución hormonal y podía más o menos trabajar, yo dije, listo, ya está. Y no, señora, no Yo siempre fue así. me imagino madres de hijos más grandes diciendo, y no saben lo que se les viene. O sea, esto recién Exactamente. empieza. Tal cual. Lo sé, ya lo sé. Sí, por eso, ya aprendimos. Paso a la vez. José, entonces vos decís que ahora para vos esto de trabajar mejor, con las personas del centro, tiene que ver con esto de priorizar, como llevar a la mesa cosas que vos ya venís trayendo, apropiarte de ellas. Eso es ahora, 2024. Si tuvieras que rastrear a la vida pre-Delphi, ¿cuáles eran esas grandes verdades que sostenían tu trabajo, tu marca, tus lunes a la mañana de empezar a trabajar? Bueno, antes era una hiperproductividad que sentía que cuanto más trabajaba, más eficiente era y cuanto más to-do tenía en la lista, era como más grosa, más capa y vivir contrarreloj era como bien visto y creo que ya esa cosmovisión de lo que era la productividad se rompió, ese paradigma ya me parece que no va más, no solo en mí, sino en la mayoría. Pero bueno, era muy pre-pandemia también, me parece, o incluso 2020, 21, bueno, cada uno lo irá viviendo a su manera, pero sí que arrancaba como con la agenda estallada, me ponía mil cosas y era un hacer continuo. Y además yo soy proyectora en diseño humano, no tengo una energía ilimitada, justamente mi energía es más bien acotada, entonces aprendí a cuidarla, a respetarla y a saber honrarla para canalizarla de la mejor manera posible, para que si invierto 2 horas de trabajo, ese trabajo tenga un impacto. Y Bien. otra manera, como buena marketinera y comunicadora que soy, es que por ahí mi vida estaba más regida por los Excel, los números, el plan, los lanzamientos, y entendí que así como no me funcionaba seguir esas fórmulas para mí, tampoco le funcionaban a mis clientas. Entonces, si bien
soy partidaria de hacer lanzamientos y la fórmula y tal, también hay que saber integrarlo con otros matices, con otras cuestiones que tienen que ver desde el momento vital en el que está la persona, tiene que ver con su energía, con su visión, con cómo quiere trabajar y a lo mejor es necesario balancearlo con otras modalidades de venta, con otras estrategias por ahí más slow, más amigables, más en sintonía con la persona. Entonces yo creo que antes era como una marketinera llevada al extremo y ahora Bien. por ahí aflojé un poco esa parte e Y integré todo esto si más nos blando, por así encontráramos, decirlo. José, con la marketinera esa que estaba ahí al palo, con la agenda copada, con eso, y le hubiésemos preguntado, bueno, estás creando tu trabajo, porque igual emprendedora, o sea, una marketinera por su cuenta, Sí. ¿qué crees que valoraba de su forma de trabajar en ese momento, José? Yo creo que valoraba esto de estar como ocupada, pero porque sentía que obviamente estaba construyendo las bases de mi negocio. Fueron años donde, bueno, justo coincidió con el 2020, yo había empezado a emprender en el 2019, pero en el 2020 fue este boom para muchas marcas y yo sentía que era una ola que no podía dejar pasar. Mm, Entonces, bueno, valoraba justamente no desaprovechar ninguna oportunidad, decía que sí a todo. Y ahí también están los aprendizajes, empezar a decir, bueno, a ver, vamos a acotar un poco, vamos a elegir, vamos a ponernos un poco más exigentes en el buen sentido y ser más conscientes en todo, no ir tan en piloto automático. me gusta. Me gusta porque pensaba eso, digo, ¿no? Como que va tomando foco en los distintos momentos. Hay un sentido de oportunidad que aparte resuena mucho con muchas partes de tu historia. Tenemos como una cuestión generacional sucediendo, ¿no? Y la maternidad Claro, estuvo como muy pegaditas, entonces estamos ahí, pero ahí va. Lo de la oportunidad, como, y después lo de priorizar aparece. Ya no es cualquier oportunidad, sino empezar a exacto. priorizar. Sí. Ujú. Eh, Quizás yendo para esa época prepandemia o quizás mucho atrás, ¿dónde empieza para José esta búsqueda de crear su propio camino con su trabajo? Digo, yo voy a estar entrevistando mujeres que eligieron eh, crear una forma de trabajar propia, ¿no? Entonces, ¿cuándo empiezan a hacer esto de, bueno, José se abre de otros territorios que están ya prearmados y empieza a armar su camino? ¿Dónde nace eso? Mirá, corrí el año 2017-2018 y yo estaba trabajando en un puesto en una empresa en relación de dependencia, que era un muy buen puesto en una empresa súper reconocida de mi ciudad y era como ese puesto que yo tenía súper mega idealizado y era donde me imaginaba haciendo carrera, básicamente. O sea, yo había estudiado comunicación social, me fui a hacer un máster en Barcelona, volví a Rosario y era como decir, bueno, este es el camino. Encontré mi lugar, yo bien Tauro, bien querer agarrarme de la tierra, que no me saquen de este espacio. Me encontré con que ese lugarcito que pensaba que era cómodo no me gustaba, no me resonaba, no estaba feliz en ese puesto. Y bueno, por supuesto también tenía situaciones de ansiedad, de, bueno, nada diagnosticado, pero no la estaba pasando bien. Y obviamente me empecé a preguntar por qué. Yo me sentía un sapo de otro pozo. Hasta que Mm, empecé a entender que mi camino no estaba ahí. Pero bueno, esto es una búsqueda, no es que me di cuenta de la noche a la mañana. Yo lo que quería con todo mi ser era dejar de trabajar en relación de dependencia. Y ya era el año 2018-2019 que se empezaba a ver esto de emprender, de tener una marca en Instagram. Y a mí me pasaba que me encontraba dando consejos gratuitos a mm. colegas, amigas, y me daba cuenta que era bien valorado, como que yo tenía un know-how o una perspectiva que por ahí al otro le servía. Y ahí me empecé a dar cuenta, pero bueno, esto que por ahí me sale natural, tal vez a otro le está aportando un montón de valor. ¿Por qué no hacer algo con todo esto? Y ahí fue como que empecé en paralelo al trabajo en relación de dependencia, pero esto a mí me encendía el alma, me hacía brillar los ojos. Entonces ahí fue como que dije yo acá, ya sé lo que quiero, sé por dónde va mi camino. Y deseé tanto, tanto, con toda mi fuerza, dejar de trabajar, que hubo reducción de personal ese año en la empresa, caí en la volteada, me desvincularon, chau. Obviamente que fue un golpe al ego horrible y lo súper sufrí, pero al poco tiempo entendí que yo había deseado mucho que eso pasara y que cuando una no toma la decisión, el universo se encarga de tomarla por una misma. Así que fue como que el universo me invitó y me dijo, bueno, dale, este es tu momento para empezar a emprender tu propio negocio y de a poco le fui dando forma, pero principalmente fue porque detecté una necesidad de decir, bueno, puedo empezar a trabajar como consultora, puedo trabajar mentoreando otras
emprendedoras que necesitan mi ayuda en comunicación y marketing. Y bueno, de a poco le fui dando forma, Valen. Fue un poco así. Me encanta porque la entrevista inmediatamente anterior a la tuya es con Alue, nutricionista, y también Ajá. esto nace un poco en una situación de un trabajo que era, no era, no era, y una desvinculación que llega a abrir ese camino. Buenísimo, entonces ahí empieza la marca, empieza esto de darle la vuelta a esto que ya te venían pidiendo. Te escucho y sigo encontrando paralelismos. Yo intuyo que esto de hacer las entrevistas nos va a hacer encontrar muchos puntos en común de muchos recorridos parecidos, porque como vamos a la misma gran verdad, aunque hacemos caminos distintos, tenemos paraditas, refugios compartidos. ¿Cuáles han sido a partir, vos empezás con eso, sale esta desvinculación, empezás a trabajar con lo tuyo? ¿Cuáles dirías que son los dos o tres hitos fundamentales que te trajeron profesionalmente a donde estás vos acá, hoy? Como momentos clave que fueron marcando tu forma de trabajar. Mira, en ese momento me acuerdo que además había hecho un evento muy grande en Rosario de networking, capacitación, y ahí me di cuenta que eso me ayudó para ganar visibilidad, autoridad, pero que además me encontré como moviéndome como un pez en el agua haciendo eventos, como que ahí dije, bueno, esto a mí también me gusta y lo creo parte de mi propósito para mi comunidad. Yo sentía que venía trabajando muy sola y que necesitaba hacer red, necesitaba tejer redes entre otras mujeres, hacer puentes, que seamos cada vez más en ese encontrarnos y poder compartir experiencias, dudas, nutrirnos de otras historias. Entonces ahí fue como entender que mi camino profesional no solo iba por enseñar, sino también por tener esta otra parte de networking, eventos, encuentros. Después otro granito, bueno, en realidad antes fue el despido, si lo pienso en toda esa historia, la desvinculación que me animó a impulsar mi propia marca 100%. En la pandemia también, porque bueno, ya un año después, no más, yo le di una estructura a mi negocio. Antes era como, bueno, voy dando sesiones sueltas, voy como apagando el incendio, resolviendo dudas puntuales de la emprendedora que me contratara, pero en el 2020 le di toda una estructura, diseñé un programa con un principio, con un fin, con una metodología, con herramientas, ejercicios, y ahí siento que lo profesionalicé y que yo empecé también a tomármelo como algo mucho más en serio. Entonces ya no eran tomar clientas aisladas, sino, bueno, acompañarlas en un proceso para ver una transformación y una evolución, Me sino era como encanta. tomar Doble clientas todo clic. el tiempo. Sí, sé que esto te está encantando porque resonarás mucho también con esto. Y bueno, y ahí fue como otro granito, y bueno, te diría que el último granito fue muy personal, pero que tiene un impacto directo en el negocio, que es la maternidad, y es empezar a hacerme cargo de que, bueno, ya no quiero trabajar como una máquina, no quiero trabajar sin atender a todo lo que tiene que ver con nuestra persona, con nuestro crecimiento personal, quiero que eso tenga un lugar especial. Y vamos a hablar de lanzamientos, pero también vamos a hablar de estrategias de venta que tengan que ver con tu esencia, con tus ritmos, con tu energía. Antes vos preguntabas cuáles eran mis grandes verdades o estos lemas, viste, que Ujú, tenemos. Yo me acuerdo que uno lo sigue siendo, que es lo que no se comunica no existe y ujú, lo que no se planifica no sucede. Y ujú. me gusta porque combina ambas cosas y ahora lo voy a reversionar, lo tengo que pensar, pero le voy a agregar algo más que incluya también toda esta otra dimensión. Así que yo creo que como hitos grandes han sido esos, Valen, y la maternidad sin lugar a dudas. Mm. Me gusta es como una capa que va evolucionando y esto que traes creo que también está muy alineado al espíritu de época, ¿no? Fue una bomba, la pandemia y Sí, ahora cada vez más tiene que ver con registrar qué es lo que nos funciona. O sea, qué es lo que es exacto. autóctono a nuestro suelo, digamos, que es sostenible desde donde estamos. Ujú. Bien, José. Y en este camino de estos últimos meses que han sido esto, desafiantes de reencontrarte y de empezar a hablar de otras cosas con tus clientas, ¿qué empieza a pasar? ¿Qué empezaste a encontrar en esto de la transición? ¿Estás sola? ¿Hay gente que está en la Ujú. misma? ¿Cómo Sí. viene esa parte? Sí, es increíble porque hablando con muchas emprendeamigas, clientas, colegas, a todas nos pasa que de vez en cuando tenemos alguna situación personal o profesional que nos mueve el avispero, que implica replantearnos las bases de todo lo que estamos haciendo,
que nos desconectamos tanto del negocio que a nivel comunicacional no sabemos a veces cómo retomar ese mensaje, ¿no? Porque el mensaje tal como está nos queda chico o nos queda obsoleto o nos está limitando y no refleja quiénes somos hoy realmente. Entonces creo que hubo en mí tal transformación que por supuesto en el momento lo viví como un proceso mega incómodo, porque yo decía, ¿cómo puede ser que una comunicadora no sepa qué decir? Era como que me taladraba Claro. el cerebro con eso todo el tiempo. Y bueno, hablándolo con muchas colegas, clientas, les ha pasado en otras circunstancias, puede ser la maternidad, o tal vez es un cambio de país, o tal vez es una ruptura amorosa, o simplemente es sentir que tu negocio cumplió un ciclo, que por ahí ya no resonás más con esa clienta o con esa forma de trabajar o con ese producto o servicio que venís vendiendo. Y quizás querés hacer algo distinto o querés incorporar, no sé, otra disciplina que por ahí decís, "Mm, no tiene mucho que ver con lo que yo hago. ¿Cómo lo integro? ¿Cómo lo comunico?" Entonces, en ese desafío me encontré de tener que volver a casa, volver a las bases, que es lo que yo sugiero que cada tanto hay que hacer. Hay que revisar las bases de la marca, ver cómo estamos comunicando, quiénes somos hoy, con quién queremos trabajar, que incluso fue una oportunidad para yo misma decir, bueno, para la moto un cachito. ¿Qué querés hacer con tu negocio, no? Como esto de barajar y dar de nuevo. Mm, Volvé a sentar las bases de tu marca. Y ahí fue como decir, bueno, por ejemplo, veo que están llegando muchas terapeutas holísticas y no es casual. ¿Por mm, qué me resisto? O bueno, un cambio que en su momento me resistía era soltar a las emprendedoras de producto. mm, Pero realmente donde yo tengo más para aportar son dueñas de negocios de servicios. Incluso te diría de servicios que venden un conocimiento, porque es donde yo tengo expertise. ujú, Entonces, bueno, son cositas que hay que soltar y abrazar que implican a veces un duelo, una transformación. mm. Así que en eso estamos. Sabes que estoy pensando de que es como un sentimiento generalizado, que igual creo que capaz que trasciende a esta época y es más general esto de que, bueno, las cosas van cambiando, cambian muy rápido. Entonces también Sí. después tenemos que hacer el proceso interno, pero a la vez quienes tenemos negocios digitales que se basan en comunicar lo que hacemos, tenemos que estar sacando. Y quiero, acá te voy a sacar info, o sea, acá te voy a usar porque me interesa saber qué Sí. pensás de esto. Yo he visto mucho que uno de los caminos en esta velocidad, en esta vorágine, en esta vuelta al conectar con una, muchas personas comunican desde el, yo antes trabajaba 1000 horas y ahora descubrí este método en el que estoy conectada conmigo misma Ujú. y desde ahí tengo ventas así, ventas así. El problema que yo encuentro con ese tipo de comunicación es que a los 6 meses, esa misma persona te cuenta que hacía 6 meses no estaba comunicando desde el Claro. corazón y ahora que comunica desde el corazón y después hizo un ayuno y después hizo esto otro. ¿Cómo regular la inmediatez, la urgencia? Mm. ¿Cómo ves vos esta escena? Tipo, hablar de las transiciones, pero ¿en qué términos para que sea sostenible, para que sea con las personas al centro? Claro, exactamente. Yo también lo veo un montón y también muchas veces me hace ruido. Yo creo que no se le da el tiempo de maduración necesario, que es verdad, también está lo otro que decís vos, esa persona tal vez necesita salir a comunicar, necesita salir a vender y bueno, por ahí saca cual manotazo de ahogado un mensaje como si ya lo hubiera superado, pero creo que tiene que ver con que si somos éticos y coherentes con lo que hacemos, uno sabe y siente cuando está de nuevo alineado internamente con ese mensaje externo que quiere compartir. Yo creo que hay que darle el tiempo que merece, porque, a ver, yo igualmente no dejé de trabajar, seguí trabajando. No es que no estaba, por no comunicar un tiempo, no estaba haciendo nada. Seguí trabajando porque, bueno, también hay un sistema de ventas recurrente que actúa sin que yo esté activa en redes sociales, y eso sí también lo enseño, porque me parece importante, y acá de nuevo, tampoco es cuestión de pasarse al otro lado de las emociones, los sentires, qué sé yo. Bueno, a ver, tenemos un negocio, hay que facturar, entonces, ¿qué otro sistema tenemos para que eso funcione sin nosotras estar activas? Pero yo en un momento sentí que tenía que parar porque si no, me sentía incoherente con lo que estaba compartiendo y sobre todo me sentía perdida, desalineada. Entonces yo creo, Valen, que hay que darle el tiempo que merece ese proceso y en el medio bancar la incomodidad, pero es una cuestión también ética porque sí, veo gente que desde la noche a la mañana ya lo superó, ya la tiene clara, bueno, y después cuando pasan 6 meses, y pero ¿cómo puede ser que hace 6 meses no estabas alineado si decías que sí? Tiene el mensaje Un de poco marca. raro. Sí, me parece, me quedo con esto que decís también de bancarse la incomodidad, pero bueno, para poder bancarse la incomodidad también a veces hay que
esto, crear sistemas de venta o de llegada de clientes. Y ahí me acuerdo de una de las razones por las que te invité, que cuando yo te invité con las psicólogas, te propuse pensar, bueno, esto, cómo comunicar, cómo hacer estrategia, y vos empezaste a hablar desde Instagram, pero también pasaste por los centros de yoga, por los lugares de formación, por un montón de otros canales también, ¿no? Creo que a veces esto Sí. de tengo que salir a contar y a desnudar mi alma en Instagram, entramos en esa lógica más fugaz, más Mm. evidente también, ¿no? Sí, Entonces, tal cual, porque también uno tiene contactos offline, cuando mencionabas los centros de yoga, para quienes nos estén escuchando, tiene que ver con, bueno, por ejemplo, si sos una profe de yoga, seguramente tenés lugares presenciales donde puedas hacer un evento, hacer una alianza, dejar tu contacto, como también agotar otras instancias que nos permiten dar a conocer nuestro trabajo, que no es solamente Instagram. Y por supuesto que también está un canal más tipo newsletter, un podcast, porque si no todo va en la misma bolsa, ponemos todos los huevos en la misma canasta y eso también a veces nos genera esa presión de decir, bueno, no me trae resultados, ¿qué hago? Pero sí, tenemos un abanico de posibilidades. Hay que pensar en que somos un todo y que nuestra vida arrancó en el mundo offline, ¿no? claro, totalmente, totalmente. Yo acá la voy a citar a Pat Carrasco, una Ujú. colega amiga que admiro mucho, y es esto, relaciones públicas antes que relaciones, Claro, que redes sociales. exacto. Siempre es así, sí. Contarle hasta el verdulero lo que haces, totalmente. Y eso también, digo, te pregunto vos que has estado como justo en este tránsito, también baja un poco la ansiedad de tener que salir a ponerlo todo en una historia o en un carrusel fantástico. Sí, totalmente. Por ejemplo, mi servicio de consultoría personalizada, yo prácticamente no lo comunico nunca, porque bueno, afortunadamente es un canal que llega solo, pero también llega mucho por el boca en boca, por las relaciones que he construido, por el networking. Por eso insisto tanto en fomentar esos espacios, porque enriquecen en todos los sentidos, desde juntarte con una conocida a hablar ciertos temas y poder irte inspirada con nuevas ideas hasta le pasé el contacto de este proveedor y así se van tejiendo las redes laborales también y no depende todo de un mismo canal, como decíamos. Bien. Y bueno, vos has sido eventera vieja, digamos, no te has subido en la ola post pandemia, sino que ya venías, y justamente traías esto, ¿no? Que ahora estás con Ladies Branch, y, Sí. y trabajar ahí también el encuentro con otros. ¿Cómo crees que aporta la comunicación? Que hablamos mucho de lo digital, de las redes sociales, del email marketing. Esto, ¿qué ves vos de potencia ahí en el encontrarse con otras en vivo? Es muy, muy potente lo que se vive. O sea, como decís, yo arranqué en el 2018, 2019 con los eventos y a día de hoy es algo que sigo haciendo, que sigo ofreciendo porque me parece fundamental. Primero lo que te decía, a nivel de contactos, de redes, vos no sabés la cantidad de alianzas, colaboraciones que han surgido en la comunidad, por ejemplo, de Ladies Branch. El otro día les hacía un video a dos de las chicas y les decía, cuéntenme cómo se conocieron y qué hicieron juntas. Y creo que una se había contratado con la otra, también le había pasado un contacto de un proveedor. Y así, si te pones a indagar en la comunidad, hay un montón de relaciones que se han hecho. Y lo más lindo, te diría, grupos de amigas. O sea, es increíble, pero te juro, bueno, nosotras mismas, Valen, con el grupo de Mastermind que tenemos, arrancó siendo algo meramente profesional y hoy en día somos un grupo que se habla de negocios, se habla de maternidad, se habla de la vida misma. Y realmente es súper expansivo. Entonces me parece muy necesario que podamos tener nuestra propia red, nuestra propia comunidad y asistir a estos eventos y contar lo que hacemos, porque nunca se sabe del otro lado quién está necesitando nuestros servicios. Creo que es pasar como una dimensión necesaria, pasar la dimensión de la pantalla, traspasarla, ¿no? Es muy Sí. necesario. Sí, totalmente. Y además es como un territorio donde empiezan yo siento que el presencial permite como pasillo, ¿viste? Porque en el online, bueno, yo trabajo mucho las dinámicas de los grupales online para que se pueda recuperar un poco este halo del me encuentro con el otro sin estar centrado en quien está dando la clase o explicando el tema o mentoreando. Pero hay algo ahí del cotidiano donde empieza a ejercer, a nacer este vínculo que también después permite, y acá te voy a pedir tu opinión sobre esto, em, también como en estos momentos de transición que estamos fuera de eje, que haya otro u otra que tenga la confianza suficiente de decir, ojo, ojo, que Mm. acá
estás pisando el palito. Acá, fíjate que te veo medio mareada, o fíjate que, no sé si está bueno que Sí, compartas esto, eh, total. ¿qué onda Sí. esto de escuchar a otros? ¿Vos hasta dónde? ¿Qué criterios hay que seguir? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿A quién le pedimos opinión? Eso también me Mm, parece importante, porque decimos, hagamos red. Y después cuando estamos claro. en un momento de vulnerabilidad, ¿cómo lo Mm. encontramos? Qué buena pregunta, porque sí, cuando uno pide opinión, también está abierto a que Dios María Santísima opine y que muchas de esas opiniones pueden ser diversas, por supuesto, y uno a veces termina más mareado de lo que realmente estaba y se sentía, ¿no? Entonces, yo creo que hay que saber en quién confiar, en quién tener como en cuenta su criterio, pero me parece muy interesante esto de poder tener la perspectiva y mirada externa de otro, porque eso a veces hace que puedan ver esas personas cosas que nosotras mismas ya no vemos. Yo por eso siempre insisto en trabajar con un mentor, no solo por cuando le digo contratame a mí, porque no se trata de eso, yo también he contratado mentores y soy muy fan de eso, pero porque trabajar con otras personas nos permite que la persona vea lo que nosotras mismas ya no podemos ver por falta de claridad total. Y cuando se generan estos vínculos cercanos, de empatía, de amistad, de admiración y estima profesional, uno sabe que si te lo están diciendo es por, digamos, desde el mejor lugar, ¿no? Desde la mejor intención y no te lo están diciendo como crítica. Me acuerdo que el otro día tuvimos un intercambio de este tipo y fue como decir, gracias, gracias, Valen, por hacérmelo ver. Realmente valoro muchísimo tu opinión. Pero bueno, yo creo que en vez de a veces abrir tan amplio ese abanico, decir, bueno, yo tengo mi red, estas son mis referentes, le pido opinión a estas personas, porque sí, yo en un momento me pasó que tenía 200 grupos de mastermind, amigas, y si empezás a abrir el cuestionario a todo el mundo, das lugar a que termines más mareado. Entonces yo creo que hay que tener como sus referentes y acudir a esas personas cuando uno está muy perdido, ¿no? Los espacios seguros también, ¿no? Que a veces pensamos que, bueno, estoy en transición, no sé qué hacer. Abro la conversación al mundo. Digo, esto creo que mucho de lo que charlamos tiene que ver con esto, en la vulnerabilidad, cómo regular esa apertura para que no sea una apertura que nos deje en pelotas, sino Claro. volver y de ahí volver a armarnos en Sí. acción y con cuidado. Exacto, total. Y también saber que vamos a preguntar cuando también por ahí las respuestas no las escuchamos, no las encontramos adentro, pero en realidad siempre están adentro. Entonces también hay que darnos el lugar, lo que te decía al principio, de espacios de autoobservación, de ver cómo podemos conectar con ese deseo, con esa respuesta que está por ahí dando vueltas, porque también pasa eso, que si no buscamos más las respuestas afuera que adentro y terminamos súper mega mareadas, confundidas, y tampoco se trata. Pero me gusta esto de espacios seguros que comentabas recién. Mm. Sí, sí, de hecho yo pienso ahora, viste como con los terapeutas se habla mucho eso, de que el terapeuta no es la lamparita, sino es quien por ahí te ayuda a encontrar el interruptor. Pienso que los Ujú. mentores es igual, digamos, es como de eso que vos tenés, que es único, que podés aportar, es alguien que genere el contexto para que eso pueda salir a la luz, y que pueda pulirse, ¿no? Y hacerse ordenado, estratégico, comunicable y todas esas otras cosas que nos importan a quienes vivimos Claro, lo que hacemos. exactamente, tal Bien, cual. José. Bueno, te quiero agradecer mucho. A mí me encanta. El origen de mi primer podcast fue hacerle entrevistas a personas que yo quería escuchar, preguntas que yo quería hacer y sacarme las ganas. Es como regalarse una formación o una mentoría con gente que admirás. Eh, y en los avatares de estas mismas transiciones, de estas ejes, no ejes, mi podcast se volvió un poquito más un monólogo en los últimos meses y dije, no, yo Ajá, ahora vuelvo y vuelvo al origen. Y esta entrevista honra mucho ese origen porque me voy estimulada con ideas. Bueno, nosotros vamos a seguir charlando por privado porque estamos ahí. Así que te quiero agradecer mucho eso, te agradezco mucho también el haberte abierto también desde esta vulnerabilidad, porque esto, soy yo la que hace esto de comunicación, ¿cómo que perdí el eje? ¿Cómo que me llegaron clientes no alineados? Y no desde el lugar este y ahora ya estoy resuelta, sino en construcción, creo que eso puede ser muy inspirador y muy aliviador ujú. para quienes estén escuchando, porque también es como más orgánico. Y para cerrar, quiero pedirte, bueno, ¿cómo hacemos puente? Hay alguien que te escuchó acá, que te conoció a través de esto y dice, para esta forma me resuena, ¿no? Esta mirada, esto que dice José me atrae. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te escuchan? ¿Cómo te contactan? ¿Estás con algún servicio ahora abierto? ¿Cómo hacemos Ujú. puente?
Bueno, gracias a vos también, Valen, por haberme convocado. Para mí fue un placer. Y bueno, podemos seguir haciendo puentes a partir de mi red social principal, que es Instagram, que es @Josefina Hopi. Ahí me pueden encontrar. También pueden ir a mi página web, que es www.josefinahopi.com. Y en el Instagram tengo mi newsletter, que es mi espacio quincenal, que siempre les escribo y ahí también podemos seguir en contacto. Y ahora mismo tengo disponible este workshop que creé a partir de todo este proceso de revolución personal y profesional que tuve, que se llama Reactiva tu voz, retoma tu comunicación desde tu nueva versión, justamente para volver a conectar con las bases del negocio, la esencia de nuestra marca y empezar a reactivar esa voz desde un lugar más auténtico, más genuino, más nosotras, después de todo lo que nos haya pasado. Así que ese workshop está disponible on demand, lo pueden ver también desde mi Instagram o desde la página web. Y tiene un encuentro en vivo, porque a mí me gusta agregar estas instancias en vivo para poder compartir experiencias, conclusiones que hayan decantado, dudas, consultas. Así que esa es la idea, esa es la invitación, que se sumen a hacerlo a su ritmo, porque como les digo, es un hermoso espacio para volver a replantearse cómo queremos hacer las cosas, desde qué lugar parar la pelota del piloto automático y abrazar esta nueva versión, todo lo que nos pasó y bueno, encarar en este caso el 2025 de la mejor manera, alineadas. Así Bien. que ahí me pueden ver. Me encanta, me encanta. Yo voy a dejar linkeados la descripción de este episodio tu Instagram y si querés también podemos dejar lo del workshop directamente Ujú. linkeado para que si alguien resuena no tenga excusas, no se les pierdan. Yo también les animo a que le escriban a José. Vieron que a veces las conversaciones siguen nutriéndonos y les dan ganas de seguir explorando todo, tienen todos esos canales. Y bueno, nada, agradecerte de nuevo, José, todo lo que nos compartiste. Ha sido un gusto tenerte, ha sido un doble gusto sentir que soy la primera que te invitó. Ojalá que vengan montones porque está súper rico Ujú. lo que tenés para compartir. Ay, Así gracias. que, bueno, hasta ahí Hermoso. estamos. Muchas gracias a Un quienes nos placer. escucharon. Gracias, Valen. Un beso a todos. Antes de irme, quiero agradecerte por haberte quedado hasta acá, por habernos escuchado y por dejarnos ser parte de tu compañía en el día a día. Si estas conversaciones te aportan, si estos temas te interesan, si los enfoques que compartimos te resuenan, tengo un regalo para vos. En la descripción de este episodio vas a poder acceder a una clase gratuita, un recurso para pensar coordenadas que te permitan crecer de forma sostenible y alineada al momento y a tu forma de trabajar. Espero que la disfrutes y que esta conversación continúe. No te olvides de que si este podcast te gusta y querés que siga creciendo, el mejor regalo que nos podés hacer es compartirlo, etiquetarnos o incluso, si te animás a más, contestarnos a través de un mensajito o un mail para contarnos las resonancias que esto despertó. Porque así este podcast lo vamos haciendo entre todos. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio.